Muy bien, muy buenas tardes, noches. Estamos acá en un nuevo episodio de este ciclo de charlas denominado Antipatriarcas, en el marco de este perfil Viento, Esla y Micaela, que no es otro que el de el libro de mi autoría, Viento, Esla y Micaela. Ahí estamos tratando de culminar la segunda parte. Así que, bueno, esperemos tener novedades dentro de poco. Hoy vamos a estar charlando con el autor de otro libro referido a Micaela, pero más bien sobre la biografía de Micaela, que es este libro que hoy vamos a tratar de sacarle el jugo, desmenuzarlo, conocer a Micaela. Vamos a estar hablando con Santiago García, Santiago Joaquín García, desde Entre Ríos, vamos a estar charlando con él. Ahora vamos a estar esperando que se conecte en un ratito. Y les cuento, mientras tanto, que dentro de 15 días, el sábado 30 de julio, vamos a estar hablando, nos vamos a comunicar con Jujuy, con la doctora Anaí Mendoza, que es abogada especialista en violencia de género. Vamos a estar charlando sobre medidas cautelares, algo más técnico, pero que es necesario, nada, reflejar, analizar, explorar, de alguna forma dar a conocer. El sábado 13 de agosto vamos a estar charlando con otra abogada, la doctora María Belén Redondo, especialista en Derecho Procesal y Derechos Humanos y Género. Ella es de Santa Fe, de Rosario, y vamos a estar charlando sobre cuestiones también jurídicas, que también es necesario dar a conocer, divulgar, que se haga de alguna forma que baje esa información. Eh, el sábado 27 de agosto vamos a estar charlando con la doctora María Graciela Córdoba, esta vez nos vamos a ir a Tucumán, que es especialista en psicoanálisis y género, sobre un libro que refleja un poco un análisis psicológico y sociológico de las nuevas masculinidades. Y por último, el sábado 10 de septiembre ya nos vamos a volver a Santa Cruz, más específicamente a Comandante Luis Piedrabuena, y vamos a estar charlando con Silvina Comachi, que es militante ecofeminista, ¿sí? Así que bueno, ahora estoy esperando que se conecte. A ver, lo vamos a invitar a ver si. A ver, ahí está. Muy bien, ahí salió la invitación. Así que ahí cuando se conecte, vamos a comenzar con la charlita. Hoy vamos a charlar, reitero nuevamente, vamos a explorar la vida de Micaela y vamos a desmenuzar este libro que se llama Micaela García, chica de la sonrisa eterna. Antonio, Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien, Antonio, bien. Pedirte disculpas porque la verdad que ando con el celular ahí luchándolo, pero bueno, ojalá No, por favor, que a vos. muy agradecido por nada, porque te hayas copado con este intercambio, un poco analizar. La idea de este espacio, viste, que se llama Antipatriarcas, es un poco explorar todas las facetas, las temáticas, seguir, viste, desmenuzando. Y uno de ellos es el tema de nada más y nada menos que Micaela García. Y bueno, viene al pelo presentar tu libro acá, intercambiar sobre él, sobre Micaela García, la chica de la sonrisa eterna. Así que bueno, el agradecimiento y bueno, bienvenido a este espacio. Bueno, no, el agradecimiento es mío para vos, Antonio, como te decía, y bueno, y vamos a lidiar con el aspecto técnico, pero bueno, me tendrás paciencia, te pido disculpas porque la verdad que el celular está medio detonado y bueno, Bueno, nada, feliz, intentaremos. le metemos, Le feliz metemos, de le metemos. vos. Bueno, te cuento que yo estoy transmitiendo desde Río Gallegos, de la Patagonia Argentina, así que bueno, se ha hecho bastante federal este espacio, así que esperemos llegar a todas las provincias de a toda la Argentina. ¿Querés contarnos un poquito, más o menos? Yo, por supuesto, he repasado tu vida profesional y cómo llegaste al libro y demás, pero si querés contarnos, vos estás en este momento en Entre Ríos, sos periodista, ¿no? Sí, exactamente. Estoy en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, Ujú. y trabajo como periodista. En este caso, cuando fue el femicidio de Mica, estaba trabajando acá en el diario de la ciudad de Gualeguay. Y bueno, nada, ocupándome de las páginas de información de adelante del diario y lógicamente se da una noticia como la desaparición de Mica y me pongo a trabajar como si fuera una noticia del ámbito real, digamos, de la ciudad, pero bueno, rápidamente empezamos a acompañar la búsqueda, empezamos a conocer lo que había detrás de esa
de esa búsqueda tan cruel, ¿no? Tan difícil. Eh, A vos te toca nada, cubrir, a vos te toca cubrir lo que fue primero la desaparición el 1 de abril de 2017, ¿no? Y a partir de exactamente. ahí es que empezás todo lo que tiene que ver con el acercamiento a lo que fue la búsqueda de una semana. Exactamente, sí, sí, me toca como trabajador de un diario ir a buscar información, a conocer lo que estaba pasando en mi ciudad, pero bueno, quiero decir también que en la ciudad de Bolivar se había producido un femicidio un mes antes, el de María Morales, que también habíamos estado Claro, trabajando con eso, también se había producido un intento de femicidio en el centro de la ciudad, estaba creciendo el movimiento de mujeres, es decir, que había como un momento particular, digamos, en el que se da el femicidio de Micaela, que por lo menos claro. en los medios de comunicación veníamos trabajando, o por lo menos algunas y algunos periodistas lo veníamos haciendo. Eh, Nada, bueno, como te decía, empecé a trabajar en la historia y bueno, el hecho de ver una plaza llena de chicas y chicos de distintos ámbitos de la militancia, pero también de su carrera como profesora de educación física, me llamó la atención, la pasión y el compromiso con el que la buscaban. Me di cuenta que era una chica importante para el grupo, para todos los grupos en los que integraba. Y bueno, seguíamos y hasta que llegó, bueno, la noticia triste, Claro. supimos del desenlace, digamos, de la historia, que fue el femicidio de Mica, una semana después. Y bueno, y a partir de ahí se da el abrazo a Micaela, unos días, el martes 11 de abril, te diría, creo que fue, en la ciudad de Concepción del Uruguay. Y bueno, en ese caso ya decidí ir a título personal, si bien el diario de alguna manera me permitió ir a cubrir el hecho, no era algo que estuviera dentro de mi tarea como periodista, pero entendía que tenía que estar ahí. Y, o sea, yo sí entendía que estaba dentro de mi tarea como periodista, pero tal vez el diario no lo entendía así. Nada, decidí ir a cubrir el abrazo y la verdad es que fue algo muy impactante ver la forma en que estaban despidiendo a Micaela, la verdad es que fue muy fuerte. Eh, y bueno, a partir de ahí, como te digo, la idea del libro empezó a dar vuelta por mi cabeza, pero no fue Eso hasta... te quería consultar. ¿Vos ya tenías previsto, de tu profesión o de años anteriores, comenzar algún libro sobre alguna temática y esto te disparó? ¿O fue espontáneo, digamos? ¿Fue tan impactante lo que sucedió con la búsqueda, con el abrazo, con toda la participación? ¿Cómo fue ese proceso? No, bueno, yo tengo una relación con los libros familiar, personal, placer por la lectura desde siempre, pero siempre hubiera soñado con escribir un libro, pero nunca hubiera querido escribir este libro, ¿no? O sea, Claro, un poco la historia me elige, como te decía, trabajando, pero sí, por supuesto que tenía una predisposición y una formación como periodista en el área de la redacción, lo cual implica mucha lectura, mucha escritura, mucha corrección. Pero bueno, fue un desafío totalmente mucho mayor a lo que venía haciendo mi trabajo, sin duda. Eh, Estaba la idea dando vueltas, como te decía, pero recién fue cuando fue el juicio por el femicidio de Mica, en septiembre, octubre de 2017, cuando como ya tomé la decisión claro. y hablé con la familia de Mica, con Andrea y con Yuyo, y me puse en contacto. Y bueno, pedir autorización, lo primordial, ¿no? Pedir permiso y a su vez ponerse de acuerdo con el proyecto, si estaban de acuerdo con el tipo de libro que quería hacer. Y bueno, la verdad es que fueron muy amables, fueron muy respetuosos, teniendo en cuenta que no me pidieron ningún carné de periodista de investigación, ni tampoco un carné de afiliación política, no se preocuparon por cuál era mi inclinación política o mi perspectiva, no les interesaba si era peronista o no. Y nada, la verdad es que me pareció muy amable de parte de ellos y muy buena predisposición, pero bueno, había que trabajar, o sea, había una autorización, pero nada más que eso, digamos. Había que empezar a trabajar y empezar a recabar información y bueno, se Vos, dio. desde el abrazo hasta lo que fue el juicio, seguiste con la investigación, con informes, porque eso debe haber sido una noticia tras otra, día por día, ¿no? Sí, totalmente, porque de hecho también estaba en tapete la situación del juez Rossi, que fue el Claro. que liberó al violador Sebastián Wagner, a uno de los femicidas de Mica. Sí, sí, había mucha información en ese primer año, por llamarlo de alguna manera, diaria, pero a partir del momento en el que Andrea y Yuyo me dan la autorización para empezar a trabajar, eh, empecé ya a hacer entrevistas en profundidad, a empezar a conocer a amigas, amigos, compañeras y compañeros, más allá de la información diaria, digamos, es decir, entrevistas de 5, de 6, de 7 horas,
algunas grupales, algunas individuales, fueron más de 50. Y bueno, nada, la verdad es que eso me permitió tener material como para conocerla en profundidad, conocer cómo era ella más allá de lo que se sabía por la información que circuló, sino conocerla en su vida cotidiana, como amiga, como deportista, como militante, como hija, como prima, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue muy fuerte, fue algo muy movilizante todo este laburo y bueno, fueron muchos años también de trabajo. Claro, sí, yo había visto que fueran alrededor de 4 años de la búsqueda de datos, de reportaje, de información del trámite judicial también, de los expedientes, de documentación. Y eso a mí me causaba como mucha curiosidad el hecho de escuchar más de 50 testimonios con toda la angustia que implica, ¿no? Volver a remover todo lo que había sido la vida de Micaela y todo y cómo, y bueno, cómo se produjo su femicidio y todas las injusticias que vos decís una tras de otra en uno de los últimos capítulos. Debe haber sido muy impactante para vos, ¿no? Como investigador, tener que ser atravesado por esas historias. Sí, sí, obviamente muy fuerte, muy sensible. Por ahí eh, también cada entrevistada y entrevistado tiene su estilo, por decirlo de alguna manera. Claro, Por ejemplo, con Yuyo hicimos muchas horas de grabación directa, digamos, del grabador prendido y horas, horas, horas y horas. Pero por ahí con Andrea no era el grabador prendido, sino que eran charlas. La claro. seguía cuando estaba haciendo cosas, cuando por ejemplo ella estaba trabajando en el balneario San José, en un emprendimiento que tiene la familia, yo la acompañaba mientras ella trabajaba y hablábamos, tomábamos mate, pero nunca era una situación de grabarla. Entonces cuando volvía a casa tenía que escribir las cosas que me acordaba. Y en algún momento sí le pedí, le dije, mira Andrea, yo creo que necesito que en algunas cosas puntualicemos, pero no fueron, como te decía, horas y horas. Y así muchas personas, hubo docentes de Mica que no quisieron ser grabados y fueron conversaciones informales. Por supuesto, la parte judicial también, había personas que tuvieron, a ver, conocimiento de algunos elementos de la investigación y que se cuidó el nombre de esas personas y Claro, el anonimato. se grababan y en otros no. Y bueno, es como que hubo que, de acuerdo a lo que la historia pide, ¿no? Lo que te pide la historia es lo que uno tiene que hacer y siempre con respeto, por supuesto. Eh, hay momentos en los cuales hay que parar, digamos. Si el entrevistado no estaba cómodo, es Claro. necesario suspender la entrevista y no seguir adelante con el afán de tener un dato más, digamos, cuando uno le está haciendo un daño a una persona que tuvo un vínculo personal a Micaela. Entonces, sucedió eso también, hubo entrevistas que debieron suspenderse y bueno, es parte del trabajo y parte del respeto de la perspectiva que uno tiene que tener para hacer este tipo de trabajo. Estaba pensando en hacer como dos bloques siguientes en lo que tiene que ver, como vos lo propones, ¿no? Una primera parte que tiene que ver con la vida de Micaela, ¿viste? Y una segunda que tiene que ver con lo que fue el juicio, lo que fue tu mirada también de investigación. Pero antes de eso, lo vi a Yuyo García entregarle tu libro al presidente de la Nación. ¿Qué te pasó por ahí con eso? Bueno, la verdad es que primero te quiero decir, voy para atrás y te digo agradecer a la familia desde el primer momento. Hoy te hablaba de las entrevistas con Andrea y Yuyo, es parte del agradecimiento que yo tengo, no solamente con Andrea y Yuyo, sino también con Graciela, con el resto de los hermanos de Mica, que si bien no fueron grabados, pero sí me estuvieron aguantando en su casa, Claro, eh, con primos, con abuelos, con todas las personas, abuelas y abuelos que me aguantaron. Y eso en primer lugar, ¿no? En primer lugar, el hecho de haberme abierto su vida, la intimidad de un ser querido para ellos y en una situación tan dolorosa. Eso desde ya. Pero además de eso, Andrea y Yuyo han sido muy generosos con el libro. Ella y él, en su estilo, cada uno de ellos ha sido muy generoso con el libro. En primer lugar, por estar presente cuando se hizo en la Feria del Libro de Gualeguay, sí, lo la vi. presentación. Y de a partir de ahí, nada, tomarlo como una herramienta para conocer la vida de Mika, que ellos lo hayan entendido así, para mí es muy emocionante. Que me parece que tiene que ver con esto que te decía al principio, de haberles pedido Claro. autorización y, y que hayan acompañado todo el proceso del libro desde el principio hasta el final.
A veces con diferencias, digo, no es una cuestión ideal, ¿eh? Pero teníamos diferencias en cosas a veces menores, como el título o cuestiones así, Ah, mira. pero sí, pero detalles, la chica, la piba, o sea, había cosas que por ahí la gurisa, Ah, que por ahí, nada, que discutíamos, pero por supuesto con respeto, pero te quiero decir, no es que es una cuestión idealizada desde ningún punto de vista, pero siempre hubo un apoyo y mucho respeto a la hora de nosotros ver cómo veíamos cada situación. Y yendo a tu pregunta, perdón que la hice tan larga, pero no quería dejar de agradecer. Para mí fue muy movilizante, más allá de quién sea el presidente. Si hubiese sido un presidente de otro partido político, también hubiera sido movilizante porque es la máxima autoridad política del claro, país, es la máxima autoridad y en un día como el 3 de junio, aparte, claro. tan importante para la violencia de género. Pero bueno, eh, fue importante, yo lo dije, lo publiqué de esa manera, pero bueno, también es importante que sigan adelante las políticas estatales, ¿no? Hay mucho por hacer y bueno, y uno tiene esa expectativa. La verdad que en general creo que ha habido un cambio, no es lo mismo que haya un ministerio que no lo haya, Claro. no es lo mismo, pero a veces no alcanza. Digo, o sea, con eso solo no alcanza, pero bueno, entiendo que es una diferencia. Pero me gustaría que siga adelante y es un proceso que no depende solamente del Poder Ejecutivo, por supuesto. Pero bueno, para mí, como en resumen, fue algo muy también impactante porque, nada, yo soy un periodista del interior, de Gualeguay, no soy un periodista de los de primera línea, digamos, ni de Buenos Aires, ni tampoco de los grandes medios del interior. Entonces, bueno, nada, ese nivel de exposición, pero bueno, lo tomé con mucho respeto y sin fanatismo, sin, nada, sin tampoco vender humo, como se dice. Claro. Nada, eso, la verdad que fue movilizante, impactante y agradecer a la familia que fueron las personas que hicieron posible eso. No es algo que haya llegado por mí, sino que es la historia de Micaela, siempre yo eso lo tengo claro. Yo soy un canal, digamos, que va transmitiendo esta historia tan fuerte, pero simplemente soy un transmisor de una historia. No es que ese, porque el libro lo escribí yo, digamos. Entonces, como yo eso lo tengo muy claro, no me amareo mucho, digamos, con estas cuestiones. Me sorprendió en la presentación que te acompañaron Yuyo, perdón, y ¿cómo se llama la mamá? Y Andrea, Y Andrea. eh, Primero que Andrea confiesa que ella no pudo seguir leyendo el libro y que lo va a seguir haciendo de a poquito y es recontraentendible porque me imagino que debe ser, no sé, estar atragantado con una piedra acá, digamos. Y por otro lado, Yuyo, que cuando lee también rescata una parte del libro que él no sabía de toda la investigación, ¿no? Y que lo lee. Eso también debe haber sido también muy satisfactorio, de mucha satisfacción personal, ¿no? En lo que tiene que ver con vos. sí, sí, yo también destaco eso, la sinceridad que tienen tanto Andrea como Yuyo y los perfiles distintos que tienen. Claro, Andrea, sincera, dijo que no tenía ganas de estar en Gualeguay, que es una realidad, digamos, esta ciudad está muy asociada al dolor para la familia. Eh, pero aún así vinieron, digamos. Entonces uno dice, bueno, se sobrepusieron y decidieron apoyar el libro. Por eso te decía que para mí fue un apoyo muy importante, que yo valoré muchísimo, que hayan estado acá. Y bueno, y Andrea, sí, el otro día nos encontramos en una actividad en Villa San Marcial, que tuve el honor de ver cómo se hacían de los talleres de capacitación de la ley Micaela, como los hacen Andrea y Yuyo. Y bueno, Andrea me contó que había leído 2 capítulos más, por ejemplo, pero bueno, es muy difícil en profundidad las entrevistas. O sea, yo, si bien trabajo en escenas, trato de desarrollar al máximo cada una de las facetas de Mica, como deportista, como estudiante del secundario, del profesorado de educación física, traté de ir al más fondo. Al ser tantas horas, bueno, nada, por supuesto que se podrían haber escrito un montón de libros distintos y que seguramente falta información porque no se puede contar una vida de 21 años en 120 páginas. claro, por supuesto. Estoy tranquilo que desarrollé todas las facetas de Mika con mucho compromiso, entonces por ahí es fuerte encontrarse con eso. Y aparte las escenas, explicando un poco cómo es la estructura del libro, es como si fuera una novela, entonces uno como que ve a Micaela, que por supuesto es la protagonista del libro, en movimiento, ¿no? O sea, la ve en escenas
el 80% del libro, Mika está haciendo cosas, hablando, Sí. eh, fuerte por ahí, es muy, muy fuerte. Y habla de lo que decías vos también, del respeto que uno tiene que tener cuando hay una familia que va a leer esta información. Digamos, hay que ser muy respetuoso eh, con lo que uno escribe. Claro que sí. Bueno, ahora entrando a Micaela. A Micaela, la verdad que, bueno, vos lo resaltás, el femicidio de Micaela, y todos lo sabemos, tiene como muchas aristas que son impactantes, y entre ellas es la vitalidad, ¿no?, de Micaela, porque con 21 años pareciera que hubiera vivido una vida de 50 más o menos, y ahí también la injusticia de esto de este femicidio atroz que le cortó la posibilidad de seguir con sus proyectos, ¿no? Una de las anécdotas que vos contás es que nace en la misma maternidad que tu hija. No, no, lo digo en el libro, pero sí en alguna entrevista que me hicieron lo conté que fue en la maternidad Concepción. La verdad es que el hecho de haber conocido Concepción del Uruguay, de haber vivido varios años en Concepción del Uruguay, a mí me favoreció la tarea, porque recordemos que Mica nació en Concepción del Uruguay, vivió 15 años, vivió, perdón, toda su adolescencia en Concepción del Uruguay, después se va a estudiar a Gualeguay, pero también viaja a Buenos Aires a hacer su carrera deportiva, y bueno, yo nací en Buenos Aires, entonces como que tenía por la suerte o el destino o lo que sea de conocer las tres ciudades más importantes, digamos, donde recorrió Micaela. Entonces eso me permitía, a su vez, tener un lugar donde parar, que no es menor tampoco, ¿no? Claro, Porque este libro fue autogestionado, digamos, hasta el final, hasta que tuve la suerte de dar con Chirimbote, fue un libro que gestioné yo el proyecto, entonces en todo sentido era importante eso, conocer la ciudad, pero también poder moverse, poder conocer algunas facetas, y sí, la verdad que hay muchas cosas de su historia que me llegan. Yo, Concepción del Uruguay es una ciudad que también amo muchísimo, porque ahí, como te decía, nació mi hija y viví muchos años, y nada, fue muy fuerte volver a esos lugares, fue fuerte volver a la maternidad Concepción, el lugar en el que nace mi hija, y en este caso estar investigando esto, nada, fueron escenas muy movilizantes, como te digo, siempre por ahí uso mucho la palabra, pero es como, y es pero lo que pasa. sí, 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 seguro, es que me lo imagino, que debe haber sido movilizante desde el principio hasta el fin, y bueno, todavía, porque en realidad ahora está el libro ya armado, pero no deja de movilizar en cada una de las presentaciones, seguramente. Yo voy a rescatar Micaela nace el 9 de agosto de 1995, y cuando llega a su casa, el papá, Yuyo, la recibe con un cartel que dice: Micaela, bienvenida a casa, que te sientas a gusto como la panza de mamá. Sí, fuertísimo, y ese cartel Fuertísimo. lo vi la foto, digamos, vi esa No, foto, o sea, eso que yo cuento ahí en una escena es una foto, que la pude ver, vi, y se hace para que la gente, tal vez que tenga un poquito más años, capaz que se va a acordar, eh, no sé si te acordás cuando las primeras impresoras tenían como unos agujeros al costado de sí, las sí, hojas, sí. las hojas eran con agujeros a ambos costados. Impresoras a punto. Claro, exactamente, y lo que hace Yuyo es pegar un montón de hojas de esas y hace como una especie de un cartel, como si fuera uno de esos carteles de arpillera, pero lo hace con hojas de esas, de tamaño grande y todas impresas. Aparte, Yuyo es un tipo muy conocedor de las computadoras también, André y Yuyo ambos son muy capos con la tecnología, mucho más que yo, por Ajá. supuesto. Yo nunca hubiera podido hacer eso, ni siquiera ahora. Y la verdad es que nada, hizo un cartel así gigante, imprimiendo cada una de esas hojas de punto, nada, y las pegó y atravesaba la puerta. Y vi la foto y la verdad que es muy impactante. Sí, eso es así. La foto está. Qué Yo pude ver la bárbaro, foto. Está en el libro, pero esa foto es real, así que sí. qué Fue bárbaro. lindo, la verdad. Un poco también para contarles a los que vayan a ver este video, los que estén viendo en este momento, también hablando con este tema de la vitalidad, vos mencionaste que viajaste a Buenos Aires para conocer a los profes, a los que fueron los preparadores de Micaela. Micaela integró la selección argentina de gimnasia aeróbica. Y a partir de allí Sí, es que participa en varios eventos muy importantes, incluso en Alemania, que me pareció también medio de película todo el viaje hasta llegar a Alemania, porque era muy chiquita, y estamos hablando de que Micaela viajaba a Buenos Aires con 10 11 años, sola los fines de semana para prepararse en este deporte, ¿no? bueno,
En primer lugar, te agradezco la lectura tan atenta, tan comprometida, porque la verdad que está muy bueno cuando siempre me tocó ser entrevistador, digamos, cuando uno es entrevistado y del otro lado hay una lectura tan comprometida, es todo mucho más fácil, ¿no? Así que yo eso te Claro, lo quiero hacer en el medio de la entrevista, bueno. porque está claro que leíste muy en profundidad el libro y eso ayuda mucho. Sí, la verdad es que Mika tuvo una carrera deportiva muy importante y una de las cosas más locas es que ella no lo presumía con sus compañeros profesores de educación física. No es algo que ella presumía el Ah, hecho de tener mira. una medalla panamericana, por ejemplo. Sí, 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 tal cual. De hecho, había amigas y amigos que no sabían que ella había sido de la selección argentina. Después sí lo supieron, pero digo, en un principio no es que ella llegó y dijo, estuve en el Mundial. Era muy humilde, más allá de su capacidad, ¿no? Mika fue eh, muy disciplinada para entrenar y una de las cosas que me gustó del libro, que digo que me gustó, pero no de mi trabajo, sino de poder haber hecho el libro, es que conocer su carrera deportiva me permitió entender algunas cosas que parecen por ahí medio sobrenaturales, pero uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que salía de joda y se levantaba a las 7 de la mañana para ir a Sí, militar? Porque la disciplina venía del deporte. Mika fue una deportista de alto rendimiento y eso la llevó a tener esta cuestión de que te tenés que levantar sí o sí. Si llueve te levantás claro. igual, si hace frío te levantás igual. O sea, esa es la vida del deportista de alto rendimiento. Entonces, por ahí me permitió comprender eso, porque si no uno lo ve y dice, no, bueno, qué pasión por la militancia. No era solo por la militancia. Mika era Y así en todo. vos señalás también en el libro que era muy metódica y de esa forma se explica cómo podía hacer tantas cosas en el día, porque tenía todo organizadito, todo anotado. Sí, sí, a un punto obsesivo, ¿no? Porque Claro, también está bueno no idealizar. La no verdad que era idealizar. era muy obsesiva con sus cosas, pero bueno, también ayudaba eso, ¿no? Eso la hizo ayudar a muchas amigas y amigos con el orden, era muy ordenada, muy organizada, con lo que le interesaba, ¿eh? Tampoco vamos a decir que con lo que no le importaba no se calentaba, pero con lo que quería hacer, con lo que quería llevar adelante era muy ordenada, muy metódica, porque también volvemos a lo mismo. La gimnasia aeróbica deportiva a ver, se gana una competencia o se pierde por detalles en una rutina, por detalles en, no sé, el sonido de la música, si se expande mucho, por ahí salís a medio destiempo y bueno, nada, evidentemente eh, eso influyó mucho en todo lo que hizo ella, fue muy comprometida con sus sueños, con sus pasiones y bueno, así fue como hizo tantas cosas, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿cómo hacía para hacer todo esto? Era así, era ordenada, era metódica y era muy apasionada, muy con todo, con la amistad también, con la joda, o sea, no es que era solamente apasionada con lo más serio, digamos. Para joder era copadísima, según cuentan sus amigas y amigos, se entregaba con toda la joda y, bueno, nada, eso, era una chica muy apasionada, que dejaba Claro. todo. En lo que tiene que ver con el deporte me causó mucha gracia primero esa necesidad que hubo de que Andrea tenga que ser entrenadora y Yuyo que tenga que ser, ¿cómo se llama? Árbitro, pero que a su vez ella se enojó después con Yuyo porque decía que siempre le daba puntaje más bajo porque sabía sus errores. Esa anécdota me Sí, causó bueno, mucha gracia. es genial, porque parte de esto, ¿no? Mika fue a competir a Buenos Aires y en Entre Ríos no había un club que pudiera contenerla como Claro, gimnasta de alto rendimiento, como gimnasta aeróbica deportiva, ¿no? O por lo menos no había en Concepción del Uruguay en ese momento. Y bueno, eso llevó a que para fundar un club, que bueno, que fue una estrategia que buscaron también para conseguir apoyo, ¿no? En su carrera, claro, claro. fundaron un club y necesitaban eso, necesitaban una entrenadora y un árbitro. Y ese rol lo terminaron cumpliendo Andrea y Yuyo. Y te digo más, una de las cosas que hablaba con con la entrenadora más importante que tuvo Mica, que es Lorena Luisio, a quien le mando un saludo si está ahí, y si no, se lo voy a dar cuando la pueda ver, que bueno, Lorena contaba que ese Yuyo, como vuelvo a lo mismo, ¿no? Metódico ahí con las computadoras, Yuyo creó como una hoja Como de un cálculo con sistema, el sí, una Excel hoja de cálculo. que al día de hoy, con algunas modificaciones que le hicieron Lorena y Jorge, que son entrenadores de Mica de toda la vida, se sigue utilizando, digamos. Entonces, a tal punto los hizo comprometer a su familia que obviamente Yuyo no podría hacer nunca una rutina de gimnasia aeróbica deportiva. No lo digo yo, lo dice él. Pero Claro, aún claro. así, nada, se comprometió por el sueño de su hija porque también Mica era, como digo, era intensa, digamos. O sea, Era, para medir. y era muy testaruda, ¿no? Era como de ir al frente sí o sí si estaba convencida. Era muy intensa.
era muy intensa y por eso digo, sin idealizar, era intensa. Quería hacerlo y dale, vamos, empujaba, Claro. presionaba. Después, por supuesto, se brindaba, aprobaba todas las materias, tenía buenas notas, entonces como que, como ella cumplía con su parte, digamos, después exigía. Claro. Y bueno, Fue abanderada de la primaria, ¿no? Y después también creo que en el secundario, no sé si abanderada, pero le fue muy bien. siempre tuvo muy buenas notas, siempre, es más, también era competitiva en todo, por ahí si no tenía la bandera argentina le molestaba, me contaban sus compañeros, estaba ahí como compitiendo a ver si tenía la mejor nota, era competitiva, súper competitiva. Nada, por eso digo, contar como su personalidad. Y después, bueno, en el profesorado sí tenía muy buenas notas también, la verdad que, nada, bueno, una gran alumna y nada, muy comprometida, como decimos siempre, comprometida con lo que le gustaba, quería recibirse, quería terminar, quería laburar, entonces, nada, se llevaba la carrera al día, así que eso también. Sí, una cuestión para destacar que yo, que de la familia, ¿no? También, y por supuesto de Micaela, porque yo tengo una hija que va a cumplir 17 años y me imagino a Micaela decidiendo a los 15 quedarse, no ir a Colón, y que a su vez en el cumpleaños de 15 Yuyo le diga o le manifieste que tiene que seguir sus deseos, ¿no? Que tiene que seguir sus decisiones y afrontarlas y llevarlas adelante. Sí, bueno, la verdad es que a mí me parece que, a ver, se dieron una serie de cosas. Mica, cuando Andrea, Yuyo y sus tres hijos varones, Ayrton, Alejo y Jano, se van a vivir a Colón, Mica estaba como en un momento de la adolescencia en el cual es muy difícil cambiar de grupo cuando estás ahí como a 2 años de terminar el secundario y tenés toda tu vida organizada en una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, a su vez ella tenía la facilidad de tener ahí a sus abuelos paternos, Paterno. a la mamá de Yuyo, a Coco y Chiqui, y bueno, eso le facilitaba la posibilidad de quedarse, digamos, el hecho de tener una casa donde poder quedarse a vivir. Y bueno, fue una decisión que tomó y a mí me parece que contribuyó a su madurez, digamos. El hecho de que a los 15 años tenga que ya no ser una hija dentro de un hogar, sino también vivir con sus abuelos, dar una mano ahí, me parece que favoreció su madurez, que ya venía siendo importante porque, como decías Sí, vos, viajaba para ir a Buenos Aires desde muy chiquita, o sea que estaba muy acostumbrada a manejarse, pero bueno, esto fue un cambio importante. Y bueno, nada, se notó. Y como decís vos, a mí me pasa tal vez tener una hija de 9 y no la veo. No sé si la veo haciendo eso. Capaz que lo hace. Pero bueno, la familia también la apoyó. Con eso que decís vos, la familia apoyó esa decisión de ella. Y bueno, nada, le dio alas para que lo pueda hacer. Que a claro que veces nos sí, cuesta, claro que a las sí. madres, padres, nos cuesta a veces darle esas alas a nuestras hijas e hijos y bueno, y Andrea y Yuyo lo hicieron. Así que me parece que también es mérito de ellos haber confiado en ella, ¿no? Sí, Eh, sí, a tal punto darles, de que, como decís vos, esa autonomía que logra a tan corta edad, que estaba viendo yo que ella sola comienza a trabajar muy temprano, creo que a los 15, 16 empieza como moza, se paga el viaje de egresado, se paga la campera, administra su plata, o sea, cosas que son bastante adultizadas, pero a la vez sin perder su grupos de pertenencia, el disfrute, el goce, etcétera. total, nada, ella quería tener el viaje a full, tener su joda, y probablemente el mango a veces no alcanzaba y dijo, bueno, voy a laburar y voy a tener mi plata para hacer lo que yo quiera, digamos. Nada, claramente eh, admirable una personalidad así a esa edad. Pero bueno, nada, me parece como decíamos que para no idealizar y decir, bueno, es imposible ser como Micaela, me parece que tiene que ver con una serie de decisiones que fue tomando en su vida, como encarar el deporte de manera profesional, que la llevó a que nada, que por ahí a los 10 años ya estaba con un ritmo de disciplina que es poco habitual en una niña, ¿no? Entonces me parece que eso fue como una consecuencia lógica de lo que fue su vida. Siendo, como te digo, siendo analítico, creo que fue una Claro. consecuencia lógica del desarrollo de su vida desde tan chica, digamos. Entonces, pero sí, obvio que yo no sé si la veo a mi hija haciendo eso, pero bueno, puede ser que lo haga, no lo sé. Pero sí, a mí me llamó la atención y claramente lo puse y a sus amigas del secundario, que lo hablábamos en la entrevista, también les llamaba la atención y les parecía admirable, pero bueno, nada, como te digo,
también desidealizando, por ahí decía, oh, llegaba tarde a la joda, se perdía algo, no es que todo era el 1000%, por ahí, qué sé yo, se perdía cosas que no pudo vivir por tomar esas decisiones. O sea, toda decisión implica Sí, también sí. una renuncia, ¿no? Entonces, por ahí renunció a otras cosas muchas veces que hubiese querido hacer y no lo hizo en sus decisiones, ¿no? Yendo ya al profesorado, digamos, a su ingreso al profesorado y lo que fueron esos años, ¿querés contarnos qué eran los guanaqueros? Los guanaqueros es un grupo de amigas y amigos del profesor de educación física, que sería el grupo más íntimo de Mica, digamos. Es un grupo de WhatsApp, es el nombre de un grupo de WhatsApp. Eh, nada, fueron, ay, qué palabra puedo usar. La verdad es que fueron uno de los corazones de este libro, esas chicas y chicos. Hay que tener en cuenta que Mica vivió los últimos 4 años de lunes a viernes Con con ellos. estos chicos. Claro, con estas chicas y chicos del profesor de educación física. Y siendo muy sincero, por ahí al principio yo decía, bueno, son compañeros de la facultad, ¿hasta qué punto la conocen? Y la verdad es que fue impactante el desarrollo de esas entrevistas y el compromiso que tuvieron también, teniendo en cuenta que no son chicos que están acostumbrados a hacer entrevistas, ni tampoco tenían ningún tipo de, a ver, ¿cómo decirlo? No tenían ningún afán por trascender, no tenían ninguna, no sé, aspiración, ni política, ni de ningún tipo, que no está mal tenerla, pero ellos no la tienen para nada. Claro. El único interés que tenían era que se conozca la historia de su amiga. Tienen, de hecho, no es que lo tenían. Y bueno, para mí fue una experiencia muy emotiva, muy también, como digo, todo el tiempo digo movilizante, pero fue muy especial. Y bueno, nada, es un grupo de amigas y amigos de Mica durante la semana, durante el profesorado de educación física. Y bueno, generalmente son chicas y chicos que no son de Gualeguay, porque acá en el profesorado se dividían en dos grupos, uno eran todos los que eran de Gualeguay y otro eran todos los que eran de afuera. Ajá. Así que bueno, son chicas y chicos de La Roque, de Gualeguaychú, de Colón, de otras ciudades de la costa del Uruguay, que bueno, que estudiaban educación física con ella y que bueno, que empezaron a cursar de alguna manera juntas y juntos desde el año 2014, creería que empezaron la carrera. De hecho, fueron los últimos que la vieron. Fueron ese día, el 31 de marzo, compartieron todo ese día. De hecho, ese día, esa noche, digo, en el Boliche King, eso lo habían organizado ellos, ¿no? Esa fiesta. Sí, bueno, sí, esa noche, la fiesta, digamos, esa en el boliche, del cual volví a Mica el viernes a la noche, fue una fiesta organizada por el profesor de educación física, sí. En el caso de su generación, digamos, tenía que ver con fiestas que les permitían recaudar dinero Claro, para las fiestas de colación y demás, digamos, para hacer una fiesta a fin de año. Y sí, sí, fueron, pero más allá de eso, digo, es cierto que fueron los últimos chicos y chicas que la vieron, pero más allá de eso, por eso decirte esto, que vivían de lunes a viernes con Mica, o sea, sabían la comida que le gustaba, la música que le gustaba, que no le la ropa que gustaba se el huevo duro, ¿no? Por ejemplo, que no le que gustaba no el le huevo gustaba duro, el huevo duro. que para mí fue un elemento fundamental en el libro, porque a mí tampoco me gusta y siempre me han encantado por eso. Así que me sentí muy identificado y lo quería poner como sea. Lo iba a Sí, hacer sí, sí. entrar en el libro, así no tuviera nada que ver, nada, mentira, pero me pareció divertido por esto que decimos de escenas cotidianas, ¿no? Decir, bueno, no es la cosa ideal así la estatua, sino que es una chica que le ponía huevo duro y se ponía chinchuda, digamos, una chica Claro. chinchuda. Pero sí, sí, la verdad es que conocían a su amiga en profundidad, eran amigos y amigas de charlar, de charlas profundas, de compartir sus sueños, sus proyectos, cada uno con su perfil, por supuesto, pero nada, la verdad es que para mí fue una experiencia muy importante y sin ese grupo no hay libro, como muchas otras Claro. personas, ¿no? Pero sin la participación del profesor de educación física no hay libro, directamente, digamos, no sería posible el libro. Como última acotación respecto de lo más interesante, o más interesante, lo más trascendente, perdón, de la vida de Micaela en esos últimos años, está su participación política.
ella era militante del movimiento Evita y la verdad que tenía mucha participación ahí, ¿no? Totalmente. Bueno, otro elemento interesante de esto de las entrevistas, como, a ver, yo lo que quería hacer era, voy a ir un poquito más atrás. Una de las cosas que a mí me sorprendió del abrazo a Micaela fue que no solamente estaban sus compañeras y compañeros del movimiento Evita, que mayoritariamente coparon el Centro de Educación Física cuando se la despidió a Mica el día del abrazo, sino que había gente de otros espacios políticos, ¿no? Eso a mí me parecía sorprendente. Pero por supuesto que yo lo que quería conocer eran las personas que habían militado con ella. Incluso las que habían militado en el secundario, porque Mica participó en un grupo de centro de estudiantes que después se disolvió y muchas de esas personas no militaron más, pero fue lindo conocer también esa historia. Pero bueno, yo quería conocer a las personas que militaban con Micaela, más allá de todo. Digo, y cuando digo más allá de todo es, a mí ahí me interesaba conocerla a ella, ¿no? Y bueno, y para mí implicó también un trabajo de conocimiento del movimiento Evita, de tener una Claro. mirada, nada, generalmente en la política, viste que pasa que cuando uno no está en una agrupación o cuando uno está en otro partido y demás, como que hay una mirada muy despectiva, sarcástica, como que uno le cuenta todas las costillas a los otros espacios políticos, ¿viste? Que no es el de uno siempre le está costando las costillas a los otros partidos políticos y es más difícil ver la viga en el propio, ¿no? Es más fácil ver la paja en el ojo Sí, que la obvio. viga. Y a mí lo que me pasó fue que traté de tomar el movimiento Evita como con todo el respeto, digamos, ¿no? Sin que yo formara parte de él ni nada, decir, bueno, vamos a tratar de entender cómo funciona este movimiento, de dónde viene, que para eso leí un libro de Longo que tiene 270 páginas más o menos, que es la historia del movimiento Evita, un libro muy interesante, que me ayudó mucho. Más allá de que hay un párrafo chiquitito en el libro, que es cuando cuenta esta formación en los 90 de Evita, y bueno, y quería leer eso antes de ir a hablar con estas personas, ¿no? Puedo decir, con respeto, así como decíamos lo que te decía vos, de que yo me siento cómodo en esta entrevista porque vos leíste el libro y eso lo hace mucho más interesante. Yo también quería ser interesante a la hora de hablar con estos chicos y no ir a hablar del peronismo en general, sino que quería ver qué huellas de Levita había en Micaela, ¿no? Qué huellas de Claro. la forma de construir política o de formas de militar había en Micaela. Y bueno, la verdad es que fue también muy movilizante, muy importante, mucho compromiso en general de sus compañeras y compañeros de militancia que dejaron de lado incluso cuestiones personales y demás, entre ellas y ellos, o demás, digamos, todas las diferencias que pudiera haber políticas con otras personas para dar a conocer la historia de sus compañeras, digamos. Entonces, eso también para mí es muy valorable de esas chicas, de esos chicos que militaron con Mica, que, que me abrieron su historia, su conocimiento, nada, Mica tenía muchas aspiraciones, esto está bueno decirlo también, Mica quería llegar lejos en política, se preparaba para eso, participaba, era una referente, era una líder porque tenía personalidad y porque, y porque hay personas en la política por ahí que tienen una mística, una química, algo que hace que el resto de las personas como confíen en ellos y los sigan, Claro. ¿no? Carisma por los ahí. líderes, los líderes de masa, no sé, el carisma, no sé, yo le llamo de masas, ¿no? Los referentes de masa. Hay cuadros políticos que son más técnicos, que no sé, que se encargan de hacer papeles por ahí, que son buenísimos organizando cosas, bueno, y hay otros cuadros que son seductores, por llamarlo de alguna manera, Claro, seductores, sí. y que la gente cree en ellos y ellos. Y bueno, Mika era un cuadro medio completo en ese sentido. Era una chica muy de masas, una chica que contagiaba con su energía, digamos, que las compañeras y compañeros confiaban en ella y además le metía tiempo, ¿no? Energía. El tiempo que tenía se lo metía con toda. Así que bueno, fue muy lindo conocer eso. Fue una militante muy comprometida, tenía muchas aspiraciones, quería llegar lejos, quería que el movimiento Evita esté presente en el debate, un momento muy particular también, porque en el gobierno de Macri como que ahí hubo como una importancia en ese primer momento, si se quiere, del gobierno de Macri de los movimientos sociales y bueno, me parece que se notó mucho. Y lo más importante siempre es la voz de las personas de los barrios y bueno, estuvieron en la despedida de Mica, siempre han tenido referencias sobre cómo se comprometía ella a la hora de brindarse en los barrios y bueno, eso es muy importante. Y una cosita más que te quiero decir, muy interesante también de Mica, es que ella llevaba su formación como profe de educación física a la militancia, digamos, o sea, eh, llevaba la cuestión del deporte a los barrios, ¿no? Que por ahí Claro. muchas veces que pareciera que la gente lo único que tiene que hacer es morfar y nada más, pero
no se trata de comer solamente, a veces también se trata de decir, bueno, ¿qué le damos a las infancias, no? Le damos un momento de goce, de disfrute, de juego, y nada, la tenía clarísima con eso porque era su formación profesional y además porque llevaba juegos y se preocupaba porque la pasen bien. Entonces, la verdad es que fue muy interesante, cómo ella llevaba el deporte al barrio, ¿no? Sí, inclusive traigo una anécdota que vos hacés una presentación que a su vez también llevaba la militancia al profesorado, donde no había mucho compromiso político. Y ella era obstinada en ese sentido de tratar y de que se comprometan y a su vez defendiendo el peronismo, ¿no? Su posición política, etcétera, ¿no? Sí, totalmente, en una posición absolutamente minoritaria, porque Mica estaba en totalmente desventaja numérica a la hora de hablar de militancia política y partidaria también, en todo sentido. El profesorado de educación física es un profesorado que por cuestiones lógicas no tiene mucha discusión política. La mayoría de los textos no son textos de ciencias sociales, son textos que están vinculados al deporte, al cuidado del cuerpo, Claro. y está perfecto porque es el perfil de la profesión, digamos, tiene que ver con eso. Y bueno, nada, era raro, una chica que si bien tenía toda la formación como deportista, pero decía, bueno, acá hay que militar el tema del cuerpo, hay que militar el tema del género, y bueno, sí, la verdad es que llamaba la atención y chocaba muchas veces. Y chocaba, y con esta obstinación que decimos, ahí la verdad es que la mayoría de las discusiones, en general me parece a mí, no digo que las perdía, pero ganaba por abandono en todo caso. Claro, tal cual. Claro, pero bueno, después también me parece que está bueno que bueno, el profesorado, por supuesto que sus amigas, amigos y demás, como que tuvo mucha influencia a su paso, ¿no? Tuvo mucha Claro. influencia en la forma de pensar, pero bueno, sí, eso, ella era quien era en todos lados, no se andaba escondiendo. Ella era una negra peronista, como dice el Sí. capítulo, profesora de educación física, y no le calentaba lo que pensaran de eso, digamos, no tenía mucho mambo con cómo la miraran, no es que escondía eso. No, ella no tenía nada que esconder, digamos, era muy auténtica en eso. Me parece que está buenísimo. También, como te digo, porque vas a perder ahí, o sea, vas Sí, a sí, discusiones obvio. Sí, y sí. nada, me parece también muy honesto de su parte. Me parece muy honesto porque fue a perder muchas discusiones y la llevó adelante igual. Entonces, nada, me parece que habla de una ética muy importante. Sí, también para resaltar, aparte de su militancia peronista, también está su militancia feminista, ¿no? Y yo, que eso también es impactante en este caso puntual y en este femicidio puntual. Y yo quiero traer a colación justo un evento que vos remarcás, una feria de la mujer trabajadora que se hizo el 19 de marzo de 2017, a pocos días de su femicidio, y ella le hacen una entrevista, y el diario La Calle la transcribe y dice, hablando ella, Micaela, dice, queremos visibilizar el trabajo de las mujeres porque se da muchas veces que estamos relegadas a los trabajos de la casa, que también es un trabajo pero no está remunerado. La realidad es que la mujer no solo trabaja dentro de su hogar, sino que lo hace afuera y en muchas oportunidades sus actividades tienen que ver con la economía popular. Bueno, muy fuerte. A ver, acá también vamos a la lógica, ¿no? A la interpretación de por qué era así, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que marcar que buena parte de la militancia de Mica vino a través de su abuela Graciela, que es una referente Claro, política de toda la vida, fue una militante política barrial, de base, y que hoy lo lleva adelante en la fundación. Entonces, hubo donde mirarse, ¿no? Más allá también de la militancia de Yuyo a nivel institucional y demás, pero o de algún abuelo también en la parte gremial, pero a mí me parece que bueno, la figura de Graciela es como muy relevante porque es una militante de base típica y creo que hay mucho de Levita en eso, ¿no? Mucho de la militancia de Mica en lo que era su abuela, ¿no? En lo que es su abuela y en lo que era en ese momento también, en lo que era en su militancia previa durante tantos años. Eso por un lado. Por el otro, me parece que también hay que remarcar que Mica vivió la ola del ni una menos, ¿no? O sea, sí, Mica es una piba que ve lo del ni una menos y que nada, y que como muchas chicas que estuvieran militando dijeran, es por acá. Y bueno, fue una ola joven de militancia que por ahí antes estaba más con el encuentro de mujeres o con otro debate, y ahí fue como el debate de la violencia estalló, digamos, y impregnó todo. Y bueno, creo que ella tuvo mucha sensibilidad para captar lo que se estaba debatiendo y lo tomó como bandera y como tomaba todos los debates, ¿no? Con mucho compromiso. También a la cuestión de la identidad de género, que la verdad que
no había cupo trans ni nada y ella ya lo estaba planteando, así que Claro. sí, tuvo mucho compromiso. Y bueno, y hablando de esto de lo impactante, por supuesto, es muy fuerte verla con una remera ni una menos o verla con un cartel denunciando los femicidios. La verdad es que también vi esas fotos y son fuertes porque también demuestra que nada, que las pibas que militan también están en riesgo. Entonces, es muy duro decir esto, pero es la realidad, digamos. O sea, tal vez había una creencia como de que, bueno, que le pasaba a las mujeres más castigadas o más que en su casa no enfrentaban al varón y demás, pero bueno, nada, demostró que lamentablemente la violencia de género ocupa nada, todos los ámbitos de la vida y que puede afectar a todas las mujeres A cualquier y a mujer. los clientes, ¿no? Entonces, nada, eso me parece que también fue parte de lo que impactó de la historia de Mika en su momento, ¿no? Después, como te digo, hay cosas que impactan, pero si no hay una historia detrás, como que las noticias pasan. Mika me parece que se quedó por lo que fue su vida, pero sí, eso también fue algo impactante. El hecho de que ella tuviera tanto compromiso bueno, y que aún así fuera una víctima de la violencia de género, ¿no? Que como que no perdona nada, no perdona a ningún partido, no perdona a nadie, digamos, ¿no? A ninguna mujer. Así es. Bueno, ahora como para ir ya yendo al fin de nuestro encuentro, que la verdad que ha sido nada, muy, muy enriquecedor para mí, Para mí me también. gusta, está bien, muchas gracias. Me gustaría charlar un poco sobre lo que tiene que ver con el caso, ¿no? Con lo que fue el juicio y lo que sigue. Tengo algunas preguntitas muy puntuales, un poco para contarle a los que están viendo. Recordemos que el que fue condenado fue Sebastián Wagner como autor principal, pero todavía está en la investigación pendiente de Néstor Pavón, que fue condenado no como autor, sino como, no recuerdo la figura, pero como Como encubierto. encubridor. Este, ¿Vos tuviste en esta investigación que hiciste algún acercamiento con, no sé, con Gabriel Otero, o con la madre de Gabriel Otero, con Nora González, o con alguno que tuvo que haber, que participó, o eso lo viaste? Eh, a ver, en particular con Gabriel lo tuve en el momento del juicio. Hablé mucho con él porque, bueno, él fue una víctima de ese juicio. A ver, una víctima en el sentido de que él estuvo Lo procesado, involucraron. no tenía nada que ver, digamos, y sí había hablado con él. La verdad es que hablé con muchas personas que incluso no habían hablado en el juicio, ¿no? Porque lo que yo quería hacer era, más allá de que en esto yo tengo que destacar el trabajo de la Fiscalía y la querella, que para explicarle a la gente por ahí que no es del ámbito, tanto el Estado como el abogado de parte de la familia de Micaela se pusieron de acuerdo en sostener que había participado más de una persona en el femicidio de Micaela y llevaron adelante juntos una investigación. Bueno, para mí esa investigación fue un insumo muy importante y yo siempre voy a estar agradecido a la Fiscalía y a la querella por el material que me brindaron, por supuesto con el aval de la familia, ¿no? Pero yo quería hacer una investigación propia más allá de eso. Yo quería hacer un trabajo propio y no copiar simplemente el trabajo de la Fiscalía y la querella. Quería como contribuir. Ujú. Y incluso quería sospechar, o sea, quería estar convencido de lo que iba a poner porque, nada, porque estaba acusando a una persona de haber participado de un femicidio, nada menos. Claro. La realidad es que, a ver, yendo a algunas cosas puntuales, no tengo ninguna duda de que participó más de una persona. De eso no tengo dudas. Y creo que las pruebas lo dejan claro, clarísimo. No tengo ninguna duda de que Pavón tiene muchas cosas que explicar, que no fueron explicadas en el juicio y que a la luz de lo que sucedió incluso después, dejan muchísimas cosas, muchos cabos sueltos, la verdad. Y no son cabos chiquitos, son sogas grandes. Eh, que la verdad es que considero que el Tribunal de Gualeguay se equivocó. También quiero decir esto, o sea, considero que el Tribunal de Gualeguay se equivocó. No creo que haya habido una animosidad. Creo que, desde mi punto de vista, una opinión totalmente personal esto, ¿eh? No es ni la de la Fiscalía, ni la querella, ni de nada, es mi opinión. Considero que el Tribunal de Gualeguay
entendió que no había pruebas suficientes para condenarlo a Pavón, y por eso lo condenaron por encubrimiento. Pero incluso en la propia sentencia dejan claro que tienen dudas. O sea, Claro, sí, incluso, sí, vos lo remarcás eso. incluso en la sentencia se nota que tuvieron dudas, digo, y ese errar es humano, ¿no? O sea, se pueden equivocar. Ahora, los estamentos superiores de la justicia, como las internas entre la Cámara de Casación Penal y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, bueno, ahí yo ya tengo una opinión diferente. Me parece que ahí lo que pesa más es una cuestión de poder político, donde las causas en realidad son elementos de negociación. Ya no importa la vida de las personas, sino decir, bueno, si esta causa es muy conocida, si yo te la bajo, en realidad te estoy quitando poder, si yo voy en contra tuyo. Eso me preocupa mucho, y es algo que es una sensación que me quedó. Y después, bueno, me parece que hay que darle una explicación a la sociedad, porque si uno de los femicidas de Micaela está libre, llámese Néstor Pavonos, llámese como se llame, de una chica que es tan conocida y que incluso su nombre se convirtió en ley y demás, ¿qué podemos esperar para la infinidad de mujeres que nadie busca, digamos? Que nadie busca muchas veces femicidios que ni siquiera son investigados. O sea, si uno de los femicidios más conocidos de los últimos años está sin una solución, o sea, tiene un femicida suelto, ¿qué podemos esperar con los que ni se investigan? Claro. Entonces no es solamente un hecho de justicia por Micaela y por su familia y por sus seres queridos, por sus amigas y amigos de acá de Gualeguay y de todo el país, sino también por todas las mujeres que esperan que la justicia cambie un poco, ¿no? Que dé explicaciones. Yo siempre digo que el Poder Ejecutivo, a su manera de explicaciones, porque uno puede cambiar al intendente, al presidente, al gobernador, todo puede ir a presentarse a elecciones y votar a otro y mandarlos a la casa, de los que están hoy en día, ¿no? Podemos cambiar a los legisladores, a los diputados, a los senadores, tanto provinciales como nacionales, pero a la justicia prácticamente no tenemos ningún tipo de poder de decisión, el ciudadano común, ¿no? Y bueno, eso me parece Sí, que de hecho una se vio manera. con el juez Rossi, ¿no? Que después de tanta demanda popular, inclusive haciéndole el iure de enjuiciamiento, finalmente, nada, lo sostuvieron. Dando penas en el mismo lugar que antes. Y lo digo Claro. porque trabajo en la penal de Gualeguay, o sea que esto es una realidad. No quiero dar cuenta de esto, pero hoy el juez Rossi está ejecutando penas, en el mismo cargo en el que ejecutó la pena de Wagner, en el que liberó a Sebastián Wagner. Y que da inicio a la ley Micaela, nada más y nada menos, porque en realidad la ley Micaela nace como una crítica al juez Rossi y a todo el Poder Judicial y a toda una interpretación que no tiene perspectiva de género a la hora de resolver, básicamente, ¿no? Sí, totalmente. Por eso digo, me parece que necesitamos otro tipo de justicia, un poco más democrática. Y con esto me refiero a todos los partidos políticos, ¿no? O sea, por eso digo, más allá de lo partidario, pero la justicia tiene que ser más democrática, con el funcionamiento que sea. Pero no puede ser que y a su vez que den explicaciones, ¿no? Porque si no, si un juez que comete un error tan grave, ¿no? Llamémosle error, que comete un error tan grave, vuelve a su cargo como si nada, o sea, ¿cómo le vamos a pedir que tengan un baño de humildad a la justicia digamos, si pueden hacer cualquier cosa y no pasa nada, digamos? Si Claro. pueden decir cualquier barbaridad. ¿Y por qué te digo también lo de la soberbia? Permiso que diga esto, ¿no? Pero entre los argumentos del juez Rossi está que el dictamen psicológico de Wagner es como que no es una prueba suficiente, que él no puede adivinar el futuro. Que no es Y a mí, vinculante, dice. claro, a mí me parece que eso lo que está demostrando es que hay como una perspectiva como que el derecho es un saber superior. Y me parece que es un saber como cualquier otro que tiene que ser respetado y que es muy importante para la sociedad, porque administra la justicia y demás, pero la psicología también es una ciencia, Sí, sí, sí. y que tiene que ser respetada también. Digo, si una persona que es psicóloga, que estudió 5 años, va y dice que esta persona no está capacitada para salir a la calle, ¿cómo puede ser que un juez no respete, digamos, a la ciencia, a la psicología como ciencia, y entienda que lo que le están planteando es eh, está tan argumentado como su sentencia, digamos, ¿no? O sea, Claro. pero bueno, nada, me parece que No, inclusive una cosa más, reflexionando, que esto lo he charlado en otras charlas, yo sostengo desde mi posición de abogado que a mí me parece que el derecho
en la interpretación del sistema patriarcal incluso es un saber inferior, es un saber que no puede captar toda la transversalidad, todo lo que ocurre, la complejidad del sistema. Y me parece que la psicología, la sociología, la filosofía, la antropología quizás sean saberes que pueden de alguna forma tener algún tipo de interpretación más sensible, ¿no? No, yo te respeto, como te decía, respeto muchísimo el derecho. Respeto porque considero que con abogados como vos y como muchas personas que contribuyeron también con la ley Micaela, como Flora Axelrad, como Carmen Argibay, que fueron Sí. personas que participaron en la ideación de todo esto también, eh, nada, me parece que es necesaria también una perspectiva de género en el derecho que si no hubiera personas como ustedes no la tendríamos nunca, digamos. No la vamos a tener nunca y creo que es una lucha que se tiene que dar. Se me ocurre nombrar también a Micaela Villa, que justo fue amiga de Micaela y es abogada también. O sea, pienso en muchas personas que tienen perspectiva de género en el derecho y que me parece que hacen un laburo importantísimo. Sí, y dejo tu opinión siendo un desconocedor, digo, bueno, esa es tu opinión, yo no quiero contradecirla porque no soy abogado, pero digo, No, total, es mi opinión, pero absolutamente total. pero digo, aunque sea que sea visto a la par, ¿no? Si un psicólogo dice que una persona no puede salir a la calle, me parece que el abogado tiene que respetar el saber del psicólogo, ¿no? Y me parece que Rossi lo que pecó todo el tiempo, incluso en los argumentos posteriores, fue de soberbia. Siempre se manejó con soberbia, digamos. Él siempre. Pero bueno, me parece que hay un sistema que avala eso. Si no tiene que dar explicaciones, ¿cómo no va a ser soberbio, digamos? O sea, él y muchas otras personas, ¿no? Hay muchos otros administradores de justicia que no estuvieron a la altura, ni en este caso ni en muchos otros. Claro. La última pregunta que te hago en relación a esto que tiene que ver con Pavón es que, un poco para repasarlo, la primera instancia lo condena por encubrimiento, la segunda instancia anula esto y pide que se haga un nuevo juicio, porque evidentemente, como decís vos, habían dos personas, y el Superior Tribunal de Entre Ríos dice que no hay prueba suficiente y entonces anula lo que dice la Cámara y ahora estamos en la Corte Suprema, o está la familia, está en la Corte Suprema para abrir eso. ¿Cómo es que no se investigó la posibilidad de una segunda persona siendo tan claro lo que vos manifestás en relación a los antecedentes? ¿Es que no estaba en el expediente o son investigaciones tuyas? ¿Por qué no fueron por ese lado? A ver, acá voy a tomar como también opiniones propias de género, ¿no? Yo creo, como te decía hoy, considero que se equivocaron y Ah, que una vez que se equivocaron y que sentían que no tenían prueba suficiente como para condenar a Pavón, trataron de ajustar a los hechos a lo que iban a la sentencia, ¿no? O sea, que trataron de que los hechos se ajusten a lo que iban a determinar. ah, Porque si ellos iban a determinar que participó solo Sebastián Wagner, los hechos se tenían que ajustar a eso. Eh, porque puede ser que no haya pruebas suficientes, según ellos, para condenar a Pavón, pero los hechos no se ajustaban a la participación de una sola persona. Y de hecho en la sentencia dice, porque si no tendríamos que pensar que queda un asesino suelto en la ciudad, algo así dice la sentencia de Gualeguay. Y es lo que sucede, digamos. O claro. sea, eso es lo que dicen los hechos, más allá de la situación de Pavón como particular. Por eso digo, si no fue Pavón, ¿quién fue? Porque los hechos nos dicen que participó más de una persona. Entonces, en vez de ajustar los hechos a una sentencia que es tan respetable, porque es una opinión, digamos, ¿no? O sea, respeto la sentencia de Gualeguay. Lo digo así, ¿no? Respeto que se puedan haber equivocado. Pero lo que no se puede hacer es ajustar los hechos a una sentencia. O sea, los hechos me parece que son bastante claros. Hay una persona que escucha que Micaela habla en plural, hay una persona que ve dos personas arriba del auto, que ve dos sombras arriba del auto, me parece que dos sombras son indiscutibles, no sé, uno no lleva un maniquí al lado del auto, o sea, son dos personas, sean quienes sean. Y Y bueno, y después este después, indicio que vos ponés muy claramente, eso de conocer muy bien la ciudad, los caminos, los lugares donde pasar, eso, Wagner no conocía Uruguay. evidentemente Wagner no lo sabía. Wagner llevaba muy poco tiempo en libertad, en la ciudad de Gualeguay, y en el lugar en el que apareció el cuerpo de Micaela, y no me gusta hablar de esto porque de hecho yo me leí todo la sentencia y todo, conozco todos los detalles, pero fuimos muy cuidadosos con esto que hablamos de la perspectiva de género para contar la historia. Pero en el lugar en el que apareció el cuerpo de Micaela, es imposible que haya ido una persona que no conozca a Gualeguay, digamos. No fue un lugar al azar, digamos. A ver, puede haber sido un momento a ver, ni siquiera me gusta ponerme en el lugar, ¿no? De qué pueden haber pensado, pero lo que tengo claro es que
una persona sola no pudo ir hasta ahí, una persona que no fuera Volkswagen. Y segundo, ¿cómo se desempantana una persona sola? Yo nunca entendí eso. Si el Claro, auto se tal empantana, cual. ¿cómo se empantana solo? ¿Ponés la pala y arrancás y volvés a buscar la pala? Yo no sé, nunca vi a alguien que se desempantane solo, la verdad, No, sería el primer, sí, y sería lo más. aparte me causa mucha también, por lo menos curiosidad, todo lo que se produjo después, ¿no? Todo el aparato de montaje que se armó para que Sebastián Wagner pueda fugarse, pueda desaparecer, o toda la intención de hacer desaparecer el auto también, de venderlo, o sea, hay como No, no, muchas señales. desplegó totalmente. Pavón desplegó un operativo, digamos, de encubrimiento literal, pero digo, en la Cámara de Casación dice, lo que no se preguntaron es si estaban cubriendo solamente a Wagner o se estaban cubriendo a él. Que ese, dicen, según la Cámara de Casación, ese tendría que haber sido, digamos, la pregunta que guiara, en todo caso, algunas hipótesis, pero yo no tengo duda, porque una vez que Wagner está en Buenos Aires, digamos, ¿qué interés tiene Pavón? ¿Por qué sigue el interés tan, digamos, tanto compromiso con la impunidad, ¿no? Digo, si ya Claro, está lejos, ¿por qué tanto cariño, tanto, no sé, tanto apego con la libertad de esta persona que era un empleado más y en todo caso un empleado menor, digo, no era su hermano, no era su mejor amigo, era un empleado con el que él, digamos, sí, tenía una relación de esto, de salir de joda, por llamarlo de alguna hijo. manera. Sí, lamentablemente es así, pero digo, no era un familiar por el que él despliega semejante operativo y perjudicando su propia situación, porque pone dinero, pone contactos a disposición, pone toda una infraestructura, una logística, un camionero que lo lleve, digo, me parece que a mí, a ver, me parece que faltó un poco de calle también, ¿no? Perdón la palabra, pero eh, yo he visto entre ladrones se cubren entre sí, pero una persona que encubra de esta manera a un femicida, Claro, tanto compromiso con el encubrimiento, la verdad, si él no participó, y además, una cosa más, la conducta de Pavón en contexto de pérdida de la libertad no es la conducta de alguien que está asustado y que tiene un garrón. No fue una persona que se manejó como un tipo que se comió un garrón y no tiene nada que ver. Siguió, digamos, orquestando, digamos, un dispositivo para su libertad y para perjudicar a otras personas también, para mejorar su claro. situación. Entonces, nada, ¿por qué necesitaba él perjudicar a otra persona? ¿Por qué él necesitaba subir a otra persona al auto? Para bajarse de él. O sea, pero por eso digo, más allá de lo opinable, supongamos que no fue él el otro femicida. Nos tiene que dar la explicación de quién fue, quién participó. Y esa respuesta no la tenemos, la sociedad no la tiene. Me parece Sí. que la justicia se la debe no solo a la familia y a las personas que querían a Micaela, sino a la sociedad, más que nada. Claro. Un poco como para concluir, la verdad que también está, no sé si es saludable, porque la verdad que no sé si es la palabra, pero de alguna manera la consecuencia de todo esto genera la justicia social, ¿no? Que vos lo remarcás en el libro, ¿no? El escrache público, el indicarlo en una fiesta y echarlo de la fiesta, el de no permitirle entrar de diversos locales, ¿no? Es la Sí, consecuencia. sí, Pavón tiene una condena social en Gualeguay, que no lo digo yo, sino que se manifestó en muchos hechos de su vida cotidiana. Cuando quiso manejarse con libertad por la ciudad no lo pudo hacer. Pero a mí me preocupa que eso termine, digamos, en justicia por mano propia, digamos. Claro, Y a ver, sería como, es como sería como una prueba del fracaso, ¿no? También, me parece que de la justicia como sistema. No, en general no puedo decir que por esto fracasa todo el sistema judicial, pero digo, si termina resolviéndose con justicia por mano propia, me parece que va a ser un mal ejemplo también para las personas, porque también alguien va a tener que dar explicaciones por eso y se genera una cadena que no está buena para la sociedad. Me parece que nos merecemos otra cosa. Me parece que tenemos que vivir de otra manera y no de esa, digamos, no resolviendo lo que no resuelve la justicia, claro. eh, poniendo en riesgo nuestra vida o nuestra libertad por eso, ¿no? Que es triste, pero hay gente que lo piensa así, ¿no? Sí, No es que sí, estoy diciendo algo que tal nadie cual. dijo. Sí, en este Sería sentido, muy la verdad triste. que viste que, bueno, Yuyo y Andrea tuvieron desde el primer momento
la actitud de frenar a todos los que de alguna forma querían represalias o venganza o lo que sea, y se apoyaron en una transformación personal y familiar a través de la fundación, a través de la ley, a través de las capacitaciones, de llevar adelante lo que Micaela soñaba. Eso para mí la verdad que es sumamente impactante. O sea, a mí me impacta tanto como las abuelas y madres de Plaza de Mayo. A ese nivel te digo. Sí, estoy de acuerdo con vos plenamente porque de hecho yo estaba adelante de ellos el día que dijeron eso, con el micrófono en la mano y llorábamos. Claro. Periodistas, jueces, policías, llorábamos mucho. Y, y sí, es una de las razones por las cuales también yo siento tanto compromiso, porque el mensaje que ellos dieron fue, de alguna manera, incluso lo que decías vos hoy, de esto de la ley Micaela, ¿no? De Rossi. Había como un montón de convenciones y demás que hablaban de esto de la formación, de la ¿Sí? capacitación, de resolver la violencia de género con educación. Y el mensaje de ellos, probablemente por su propia formación como profesionales, como gente de la educación, eh, fue como como convergía, o sea, fue como una convergencia con una cosa que ya se estaba charlando. Entonces me parece que fue también algo de lo que dio lugar a que la ley se llame Micaela, el mensaje de esa familia que hasta el día de hoy, todos los días de su vida, trata de capacitar con perspectiva de género a centenares, miles de personas. La verdad que sí, es un mensaje impactante y admirable que Mm, incluso siendo justo, no sé si yo lo hubiera hecho de la misma manera, no sé cuántas personas hubieran tenido tal esa cual. claridad como la tuvieron André y Yuyo en ese momento. Y bueno, nada, y la coherencia con la que siguen llevando adelante esa lucha, me parece que también fue un motor para muchas otras personas que estaban en esa situación de dolor, ¿no? Bueno, Santiago, te agradezco muchísimo. La verdad que ha sido una charla maravillosa. Volver a recordarla a Micaela, que un poco la ley Micaela también en uno de sus artículos dice que hay que hablar de Micaela, de su legado, de lo que hizo. Así que de alguna forma estamos cumpliendo una legislación, ¿no? Por último, como para cerrar, acá está tu libro. Para aquellos que lo quieran adquirir o quieran buscarlo, estaba viendo que ya se estaba agotando la primera edición, no sé si está agotada, pero bueno, Sí, lo sí. que quieras Bueno, decir al respecto. bueno, no, agradecerte de vuelta. Estamos en una segunda edición del libro, la verdad que muy feliz y me permite decirte que el libro lo pueden conseguir a través de las redes y de las redes de Chirimbote, de la editorial, que en otra oportunidad hablaremos, tal vez de esta tenía más que ver hablar con Mica, pero la verdad que el trabajo de Chirimbote ha sido impresionante desde el punto de todos los puntos de vista, del diseño, del cuidado de la edición de Nadia Fink, que fue la que corrigió ese libro de arriba abajo y que le aportó una mirada profesional, lúcida, un aprendizaje para mí. Y bueno, nada, y también de lo visual, que Chirimbote con Pitu, con Martín, tienen una calidad visual hermosa, un cuidado de la imagen muy grande y nada, la verdad que muy feliz y lo pueden conseguir en eso, en las redes de la editorial Chirimbote o en las redes del libro se puede conseguir el libro, pero muy agradecido también por la editorial, que en otro momento lo charlaremos también, pero creo que también fueron muy respetuosos, como veníamos hablando, con la historia de Mika. Perfecto. Bueno, la verdad que ha sido un gusto haberte conocido. Felicitaciones por el trabajo. La verdad que nada, me impactó mucho el libro. Es impactante por muchas aristas que un poco detallamos en esta charla. Te agradezco mucho que te hayas copado por charlar un rato, un sábado a la noche. Así que nada, te dejo un abrazo y nos seguiremos viendo. Y yo te dejo un abrazo para vos y la verdad que para ser abogado sos muy buen periodista también. Así que me alegro mucho te repito, agradecido por la lectura comprometida que tuviste del libro. Eso hace que, nada, cuando me dijiste una entrevista de una hora dije, bueno, ¿cómo hacemos? Y nada, cuando el libro así se puede llevar adelante, así que nada, la entrevista me parece que fue gracias al trabajo que vos hiciste previo. Así que bueno, te felicito por lo que llevas adelante y bueno, ojalá nos podamos conocer en algún momento. Sí, por Personal. supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Un abrazo buenas noches. Muchas gracias. y bueno, gracias. Bueno, la verdad que maravillosa esta charla. A todos los que se conectaron, Esther de México, muchas gracias por seguir estas charlas, a todos los que han comentado, a los que han charlado. Hoy recreamos a nada más y nada menos que a Micaela García. La próxima charla
es en 15 días. Vamos a estar charlando con Anaí Mendoza, que es abogada especialista en violencia de género de Jujuy. Nos vamos para Jujuy. Ya es una charla un poco más jurídica, más de derecho, pero que es necesario divulgar, es necesario explorar, ver cuáles son las aristas para sostener y aquellas que hay para reprogramar o de alguna forma repensar. Muy buenas noches, será hasta la próxima.